Bueno, ese 8 de octubre yo esperaba poder hablar con Elías. Me había preparado, de hecho, con el mate, el termo. Lo calenté varias veces porque esperaba tenerlo desocupado para poder hablar con él. Y en un momento tocan la puerta. Fue raro, tocan la puerta, vienen a traer unas cosas. Bajo y cuando voy a subir a mi casa, siento un dolor en el pecho. Fue tremendo. O sea, yo me lo acuerdo como hoy y creo que estos días he estado... Cada 8 de octubre me pasa esto. Siento como si algo se me clavara acá y me rajaran así y después un dolor que no puedo respirar en las costillas, en el abdomen. Yo subí, ni la calenté de nuevo la papa y me senté y puse el teléfono y voy a llamar y recibo ese llamado. Ya para esto eran 18:45, 18:50, cerquita de esa hora. Recibo ese llamado y me llama mi hija y me dice: mamá, pasó algo malo. Mi hija más chica. ¿Vos ya lo presentiste? Yo ya lo había presentido. 18:39 fue cuando pasó, porque después investigando es el horario. Fue tremendo porque yo presentí eso y ese dolor que no se me iba. Entonces yo digo, me está jodiendo, no puede ser. Entonces dice, mamá, escúchame, es de verdad, escúchame. Y le quitan el teléfono y escucho del otro lado una voz que dice, es de verdad, quédate tranquila, está todo bien. Elías habla, nos dijeron que está hablando, que está bárbaro, que está bien. Fue solo un golpe. Y yo me temía lo peor y en mi ser sentía que me estaba muriendo. Yo sentía, y cuando recibo el último llamado, que es, mamá, Elías se muere, Elías lo desconectan ahora, mamá ya nos dijeron que está muerto, que fue alrededor de la 21:30, 21:40. Fue tremendo porque todos me decían, porque empecé a llamar gente, porque yo decía, me siento mal, y porque estaba sola. Y cuando esas personas llegan y escuchan esto, y yo le decía, mi hijo se muere, se está muriendo, pero me están mintiendo. Llamo al hospital y me dicen que sí, que había tenido un accidente, que estaba yendo para el hospital, que ya les habían avisado. Nada, como a las 20:30 me dicen quién era el que lo había atropellado, que había dejado su mujer el número con mi hermana. Y yo seguía sintiendo que estaba muriendo. Yo sabía que estaba viva porque estaba respirando. Para esto ya había desarmado todas las puertas de la alacena, de la mesada, del despensero, el horno de la cocina. Fue tremendo. ¿Viniste a la UBS cuándo? Y salí inmediatamente. Uh-huh. Y cuando llegué fue tremendo porque me sentí mal, porque me reciben. A mí me trae un policía, un oficial. Y agradezco a Dios que haya sido un oficial de policía, un oficial, no un comisario, alguien de rango. Porque cuando entro a la ciudad, esto yo nunca lo dije, pero ya que vamos a explayarnos. En el ingreso a la ciudad habían varios policías. Le sacaron fotos hasta las ruedas del auto. ¿Del auto que te transportaba vos? Uh-huh. ¿Por qué? Nunca lo entendí, porque nunca nos explicaron. Entonces yo le decía al policía, porque bajo el vidrio, le digo, bájame el vidrio, y llamo a uno, porque uno lo conocí. Lo llamo y le digo, vení. Y había una policía que también la conozco, trabajé muchos años en la calle con ella, pero ninguno me conocía. Ese día me desconocieron. Nadie se movía a arrimarse al auto. Entonces yo le digo, abrime la puerta, y él me la trabó porque yo calculo que él como policía sabía lo que iba a hacer.
No nos dejaban, le pidieron hasta el último papel y le sacaban fotos. ¿Al oficial de policía que te traía? Sí, pero no sabían que era un policía. Entonces le digo, dame tu credencial. Y me dice, no, dame tu credencial. Identificate, digamos. Sí, y no, me decía, déjalos a ver qué hacen. En ese momento le digo a la novia, o sea, porque yo, no sé, tuve miedo, qué sé yo, que pasara algo, qué sé yo, no sé, fue tremendo. O sea, fue una cosa entre lo que vivía y entre que sentí un apremio. Eso sentí. No es normal que alguien te pare. Trabajé 12 años en la municipalidad con la policía y conozco. ¿En qué lugar te pararon? En la entrada de la ruta 4. Yo creo que ya me estaban esperando. ¿De Central Córdoba, entre Central y la estación de servicio? ¿En ese acceso? En el acceso, sí, entrando al molino ahí, en las 4 barreras. Ahí estaban. Ajá. Un poquito más atrás de las 4 barreras están las cortinas de la entrada que vas al basural, al Sí. predio hoy judicial. Y bueno, me da la credencial y la pongo así en el vidrio y le digo, alumbrala. Y me dice, dámela, no, alumbrala. Entonces uno la alumbra. Y en ese momento, cuando lo ven, hablan entre ellos y fue pase. Se cuadraron todos y fue pase. Yo no entendí nunca y ayer, cuando pintaba la estrella, me acordaba porque hice el recorrido de salida de la casa de mi papá, de Elías, pintando. Todo el recorrido que hizo. Entonces empecé a recordar ese momento tan doloroso de venir destrozada y encontrarme con un control en un lugar que no habían conos, no habían nada, o sea, no había nada, habían muchos policías, muchos. Y dije, ¿qué fue lo que pasó ese día? Pero yo en ese momento sentí un apremio, o sea, me estaban esperando, un qué hubiera pasado si hubiera sido un civil, no hubiera entrado. O no sé, también estábamos en pandemia, pero sí. No te pedían un certificado de circulación, o sea, solamente le pedían papeles de esto, papeles del otro, papeles de acá, papeles de allá. Y veíamos teléfonos así, de frente, de costado. Y bueno, y me quedó, y la vez pasada lo hablamos con este muchacho y me decía, ¿y qué quedó eso? ¿Averiguaste qué fue lo que pasó? No. Yo solamente después que me dejó en mi casa, a pesar de mi dolor y mi desesperación y mi angustia y mi todo, yo le digo, ¿querés quedarte a dormir para que pase el día y no salgan de noche? Y me dice, no, yo me voy, sí, a mí qué me van a hacer. Y se fue, y entonces le mandé un mensaje una vez que pasó el retén. Sí. Y me dice, no hay nadie. Ya pasé. Miriam, ¿qué fue lo que pasó con este caso? Con este caso, y muchas falencias, 0 investigación seria y responsable, 0 cadenas de custodia para todo. ¿Por qué cadena de custodia? ¿Quién tenían que custodiar? Y las cadenas de custodia de todas las pruebas. Todas las pruebas, el cuerpo de mi hijo me lo entregan podrido. El escenario fue en Tucumán y Belgrano. Sí. Ahí donde está pintada la estrella amarilla, sí. Ahí fallece Elías. No, no ahí fallece. Tiene el accidente. Ahí tiene el accidente. Bien, bien. Ahí lo levantan consciente porque él dice su nombre, su edad. De ahí lo llevan al hospital como media hora, 40 minutos después. No se sabe porque hay muchas falencias. Y no se investiga, o sea, no se guarda ese lugar como se hace. Por ejemplo, yo estoy cansada de verlo en Córdoba, a la vuelta de mi casa siempre hay accidentes, siniestros viales. Y cuando hay alguien que queda grave, se cierra y a veces estamos una semana con la calle cortada y hay colectivos que pasan por ahí, pero sin embargo eso no se levanta hasta que no se hace la última pericia. Esto se levantó inmediatamente, a pesar de que Elías murió a las 21:30, nunca hubo custodia para ese lugar, se perdieron plásticos, no se controló en el momento, no se sacó fotos en ese mismo momento, algunas pocas, no se filmó el lugar,
No se retuvieron las cámaras, todas las cámaras, porque las que figuran secuestradas no están, pero yo encontré una con testigos, tengo testigos, que estaba prendida y que era esos domos que vos pones adentro, que llevan una tarjeta de memoria. Y fíjate vos, la falencia de fiscalía, ¿no? Un domo que se pone adentro de un negocio, arriba de un mostrador, no necesita Wi-Fi para guardar imágenes. Necesita una tarjeta de memoria y lo tienen. Entonces fueron y preguntaron y les dijeron, no, porque no tenía Wi-Fi. Pero estaba enchufada la cámara porque tenía una luz verde prendida. Estaba grabando. Esa graba todo de frente. Lo que pasa con Elías y lo que pasa con Barreta, lo filma de frente. Las cámaras de Arana, que son las de Tucumán 228, que son las que reclamo hace 3 años, y que alguien se va a tener que hacer responsable, porque es prueba vital de un crimen, que figuran, que dicen que apuntan al piso. Yo, unos meses después, traigo peritos para peritar todo lo que habían medido, que estaba mal hecho. Nos damos con que dicen que Elías, 15 metros, 20 metros, y no es verdad. Elías va entre 3 y 5 metros. Elías cae inmediatamente. Si hubiera tenido la velocidad que ellos dicen, la pericia judicial, Elías hubiera volado por arriba de la camioneta o al frente de la camioneta o lo que sea. Pero no, Elías gira así, o sea, lo toca de atrás, gira y cae la moto y derrapa y se desprende ya en la ochava y queda de la ochava al lado de la ochava. O sea, no pega ni con el poste, como dicen, con la cabeza, porque el casco ya está peritado, no tiene nada. No sabemos qué pasó con este hematoma, quién se lo hizo, porque no se golpeó la cabeza. Nos dicen que muere de un traumatismo cerebroencefálico. Es mentira. Muere por una ruptura de vaso y un desangramiento masivo por esa ruptura de vaso que tuvo 3 horas sin la atención adecuada. O sea, él iba con el casco. Sí, estaba con el casco, licencia de conducir, sí, correctamente habilitado, una moto con frenos y toda la historia. O sea, no era una moto desarmada, era una moto bien cuidada, porque él cuidaba eso, porque él se crió al lado de un inspector de tránsito. Uh-huh. O sea, siempre tuvo en su cabeza que cuando compró la moto la tuvo por lo menos 15 días hasta que le dieron turno para hacer su licencia guardada, y recién ahí la sacó. Entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Que hubieron tantas falencias, no hubo acordonamiento, no se llamó a los inspectores de tránsito para el control de alcoholemia que normalmente se hace en el siniestro que hubo después del día, se llamó para el control de tránsito a los anteriores también. Entonces, ¿por qué ese día no se le dio intervención a tránsito? El señor que lo atropella nunca llamó o sea, cuando vos les das una licencia de conducir, de cajón, una persona que tiene 60 años sabe perfectamente, porque no conduce de ayer, conduce de los 18 a los 21 años. Entonces, sabe perfectamente que a la primera persona que vos tenés que llamar es a la policía y a la ambulancia. Este señor, yo lo siento, un abandono de persona y una falta de respeto por la vida de mi hijo, y una falta de respeto hacia mí, madre de Elías, y de su familia, porque esto no es un ejemplo para su familia. Nunca llama a ninguno de los servicios que debió llamar. Llama a un contador público. ¿Y quién lo investigó? Yo. Después llama a un amigo, después llama a otro funcionario del gobierno, después llama a otro, y así va llamando a gente que no tiene nada que ver ni con abogacía, porque yo puedo pensar, bueno, llamo a su abogado para que lo asista. No. Recién a las 21 y pico llama al doctor Buzo, que es su jefe. O sea, él no sabía nada hasta ese momento, hasta después que Elías muere, se supone, porque él llama después de las 21 para avisar esto. Pero sí, ya había llamado a Córdoba, a Gianmarín y a un montón de personas. ¿Quién lo investigó? Yo. Esos datos no están en la fiscalía. ¿Por qué? Porque no se investigó.